Voy a compartir pantalla. Ok, chicos, buenas tardes a todos. Es un gusto volvernos a encontrar nuevamente. Yo soy el docente de la materia que en este semestre vamos a llevar conmigo Cálculo 2, que es parte del segundo semestre de la malla curricular de la carrera de Ingeniería de Sistemas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, en la parte del contenido mínimo de la materia es lo siguiente. Como número 1 se va a llevar, en la unidad 1 está geometría analítica del espacio, 2 funciones y vectores de variable real, 3 cálculo diferencial en campos escalares y vectoriales, 4 aplicaciones de cálculo diferencial, 5 integrales de línea, 6 integrales múltiples, 7 integrales impropias y 8 series de variable real. Vamos a tratar de abarcar la mayor parte de estas unidades en su totalidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya, entonces, en la parte de evaluación, vamos a manejar muy similar a lo que hemos hecho en el anterior semestre, en el semestre 1 de VIH, en la sede de VIH, ¿ok? El primer parcial vamos a evaluar sobre 30 puntos, ¿ya? El segundo parcial va a ser igual 30 puntos. El tercer parcial va a ser igual 30 y un examen de recuperatorio y examen de segundo turno, ¿ok? Y las prácticas, como sabemos, valen 10 puntos y todo eso sumado se hacen un total de 100 puntos. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Puede comentar acerca de la evaluación, chicos? Tal vez tiene sugerencia. Pueden prender su micrófono y una vez cuando terminen de hablar, encienden de nuevo. ¿Alguien tiene algún comentario, sugerencia tal vez? ¿Saben, no ve que el examen recuperatorio va a sustituir a la nota de reprobación que tengan a uno de los parciales que corresponde? Y el examen de segundo turno es cuando ustedes no les alcanza la nota global de aprobación, que es 51, entonces van al examen de segundo turno, también llamado un examen de segunda instancia. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Puede comentar al respecto, tal vez, sugerencia o alguna duda que les haya quedado acerca de la evaluación, chicos. Tienen la palabra, chicos, por favor. ¿Nadie? ¿Se está todo claro, chicos? Sí, Inge, para mí está claro. Todo claro, Inge. Ok, buenísimo. Vamos a empezar con la unidad 1 hoy día, ¿ok? Vamos a abarcar una partecita para que vayamos entrando en ritmo, en la parte de... Lo que vamos a empezar, vamos a hacer de manera poquito, vamos a refrescarles la memoria, ¿no? El anterior semestre han debido llevar, supongo, vectores, ¿no? En física 1, ¿estamos de acuerdo? Chicos. ¿Sí? Ya, entonces vamos a empezar con la unidad 1. Voy a ir con calma, ¿ok? Como unidad 1 tenemos el título del primer tema, que es geometría analítica del espacio. Básicamente vamos a definir primeramente como número 1, como primer subtítulo, que es vectores en R3.
Entonces, vamos a definir qué son los vectores en R3. Es el conjunto cuyos elementos son ternas ordenadas de números reales, de la forma X, Y y Z. Entonces, nos está diciendo que los vectores en R3 quiere decir que están en 3 dimensiones, donde sus elementos, acá claramente se puede observar que son A sub 1, que está en el eje de las X, A sub 2, que está en el eje de las Y, y A sub 3, que están en el eje de las Z. Es un vector que está en 3 dimensiones. Y aquí tenemos también otros elementos que pueden ser igual X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Ternas, ¿no? De 3 valores consta. Por eso se dice ternas. 3, ¿no? Si fueran binarios, fueran solamente en el plano X, Y. Pero en este caso vamos a trabajar lo que es vectores en 3 dimensiones. Y aquí claramente explica donde X, Y y Z son las componentes en los reales en 3 dimensiones. Entonces, a estos valores, a estos vectores se va a introducir, ¿qué? Una relación de igualdad y 2 operaciones. Y aquí tenemos, en simbología, ¿cuáles son las 3? Son estas. Lo que concierne a una igualdad y a 2 operaciones que son la suma 1 y el otro que es el producto. Y así, un ejemplo de este tipo, aquí tenemos, por ejemplo, un vector, ¿ya? Y los valores en el eje de las X es 1, en el eje de las Y es 2, y en el eje de las Z es 3. Ahí están los 3 elementos en el vector A. Y aquí solamente tenemos en 2 ejes, que es X y Y, que es un vector B, que está en el eje de las X, toma el valor de 1, y en el eje de las Y es menos 1. Y esta es una manera de expresar de una manera general un vector. Un vector C puede ser igual a X1, X2 y X3. Estos X sub 1, X sub 2 y X sub 3 pueden tomar valores cualesquiera, pero que pertenezcan siempre a los números reales. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, la relación de igualdad, en la parte de la definición. ¿Qué dice una relación de igualdad? Si 2 vectores A y B se dice que son iguales, si y solo si sus correspondientes componentes son iguales. De manera general podemos expresar esta definición de la siguiente manera. Sean A, que es un vector cualquiera, y B, que es el otro vector cualquiera. De manera general, donde sus elementos son A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y el vector B, sus elementos son B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Y sus elementos siempre tienen que pertenecer a los reales. ¿Ok? A R3. A los reales en elementos que son ternarios, de 3 valores consta. 1, 2, 3. Entonces dice, A sub 1, estos son sus elementos. A sub 1, A sub 2 y A sub 3 es igual a B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Eso es lo que dice la definición de la relación de igualdad. ¿Estamos claros? Hasta ahí está claro, chicos, ¿no? Entonces, eso dice sí, solo sí, el componente del vector A, que es el primer componente es A sub 1, tiene que ser igual a componente del vector B en el eje de las X, que es B sub 1. ¿Ok? Y el componente Y, que es A sub 2, igual al componente Y del vector B, que es B sub 2, tienen que ser los dos iguales. Y el otro componente, que es en el componente Z, que es A sub 3, es igual al B sub 3.
¿Alguien tiene hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Alguien, algún comentario que no haya entendido? Chicos, Esther, compañía, Yamil, Luis. Está bien, ¿se entiende, Inge? Todo bien, Inge. Ok. Ahora, en la parte de ejemplo, el ejemplo 1.1 vamos a hacer. ¿Cómo va la cuestión? Ya al inicio hemos definido lo que es una relación de igualdad de vectores. Ahora vamos a hacer de manera específica con un vector, con los números reales, ¿ok? Entonces sean A igual a estos valores de los números reales. En el eje de las X, en el componente de las eje de las X, tengo el valor de 1, en el componente Y tengo de -3 y en el componente Z tengo el valor de 5. Y el otro vector, que es el vector B, tengo en el componente de las X igual el valor de 1 y en el componente de las Y tengo el valor de -3 y en el componente de las Z tengo el valor de 5. Y estos pertenecen a los reales, ternarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Todos estos valores numéricos pertenecen a los reales, números reales. Entonces, ¿qué hemos dicho en la definición de igualdad? Que los componentes del vector A van a ser iguales a los componentes del vector B. Sí, exacto. Entonces, aquí podemos operar de la siguiente manera, ¿no? Si igualamos de componente a componente, no podemos igualar X con Y ni X con Z. Tiene que ser de componente a componente. X con X, Y con Y Z con Z. ¿Está claro, chicos? Yamil. ¿Me estás escuchando, Sí, Yamil? sí. ¿Está claro, no ve? Sí. Ok, entonces aquí hacemos la igualdad, lo que hemos dicho, X con X. Entonces, en el valor de las ejes de las X, en el componente del vector A es 1. Y en el componente X, en el vector B, igual también tiene que ser 1, para que cumpla la relación de igualdad. Y aquí, en el componente Y, el vector A, es -3. Y en el componente Y del vector B igual es -3. Entonces acá hacemos esa relación de igualdad que hemos definido anteriormente. Ahora, el último, que es del Z. En el componente de las Zetas, en el vector A es 5. Y en el componente de las Zetas, en el vector B, es igual 5. Entonces, de esa manera se cumple esa definición, lo que es de la relación de igualdad de vectores. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Está claro, Sí, chicos? ¿Sí? Sí. Esther, Sí, Inge, está claro, se entiende, se comprende. Enrique, Sí, se entiende. Luis, Lucho. Sí. Ok. Ahora, dentro de la geometría analítica en el espacio, hay algunas operaciones que se han introducido ya, ¿ok? Todo el mundo conocemos lo que es en la parte de álgebra igual, hay estas operaciones, es muy similar. Entonces, vamos a definir la suma de dos vectores A y B. ¿Ok? Entonces, definimos lo que es una suma de vectores de un vector A con un vector B. Entonces, ¿qué dice la definición de la suma de vectores? Dice, la suma de dos vectores A y B se obtienen sumando las correspondientes componentes de A y B. ¿Ok?
Así, de manera general, podemos definir, nos damos un vector A cualquiera y un vector B cualquiera, de manera general. Entonces, como hemos dicho anteriormente, hemos dicho de componente a componente, ¿no ve? Entonces, sumamos. Aquí tenemos el vector A y el vector B. Entonces, la suma de ambas se simboliza así, de los ambos vectores. Entonces, esto va a ser igual a aquí, por ejemplo, yo lo voy a sumar de componente a componente. A1 por B1. O más, mejor dicho, no es por, ¿no? Es más. A1 más B1. Y aquí está esa suma. Y el otro, A sub 2 más B sub 2, coma, A sub 2 más B sub 2. Componente A, componente. Y el otro, A sub 3 con B sub 3, en el componente de las ejes de las zetas. Y ese valor, aquí está. Esa es la suma de dos vectores, A y B. ¿Está claro, chicos, cómo se hace la suma de dos vectores? ¿Alguien tiene hasta ahí alguna duda? ¿Alguna consulta? Tal vez no ha entendido. Yamil, Está bien, Inge. Está Enrique, bien, Inge. Enrique. Sí, se entiende, se entiende. Ok. Ahora, un ejemplo en particular nos hemos dado aquí. Aquí yo tengo un ejemplo en particular. Aquí, por ejemplo, yo tengo un ejemplo en particular. Por ejemplo, si yo tengo dos vectores, un vector A y un vector B, entonces hago lo mismo. Sumo de componente A, componente. Entonces, hago lo siguiente. Hago lo siguiente, chicos. Como hemos dicho de componente a componente, entonces la suma de los dos vectores va a estar simbolizado de esta manera. Entonces yo hago la suma correspondiente. 3 más 1. Eso voy a tener en el componente de las X. Y en el componente de las Y voy a tener el 4 más 5. Eso voy a tener en el componente de las Y. Y el otro, en el componente de las zetas voy a tener menos 3 más menos 2. Y esa componente está acá. Entonces ahí ya tengo los tres valores de una suma de dos vectores. En el componente de las X, esta suma va a ser igual a va a tener el valor de 4, ¿no? ¿Por qué? 3 más 1 es igual a 4. Y en el componente de las Y's va a ser igual a... En el componente de las Y's va a ser igual a 9. 5 más 4, 9. Y el valor numérico está acá. Y en el componente de las Z's va a ser igual a 3 más menos 2, más por menos, ley de signos, no menos. Como ambos valores son negativos, entonces va a ser 3 más 2, 5. Como los dos son negativos, va a llevar el signo negativo. Y ahí está el valor del eje, en el eje de las zetas, que es menos 5. ¿Hasta ahí está claro, chicos, cómo le he hecho la operación de dos vectores? Yamil, Sí, Inge. Enrique, Sí, sí, sí.
Ujú. Así que, ¿está claro? Está claro, Inge. Ok, buenísimo. Esther, Sí, Inge, se comprende. ok. Vámonos a la siguiente. Vámonos ahora al producto de un vector A por el número C. ¿Ok? Este valor de C puede ser igual a un escalar, a un número cualquiera. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ya? Entonces vamos a hacer cómo se opera cuando tú multiplicas un vector A por un escalar o por un número C. Entonces, ¿cómo definimos el producto de un vector A por el número C o por el escalar C? Se define de la siguiente manera. El producto de un vector A por un número C se obtiene multiplicando cada componente de A por el número C. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Cada componente de A por el número C. Así, si A, aquí tengo el vector A, aquí tengo el vector A, ahí está el vector A. También tengo el vector, o el escalar, mejor dicho, C, ahí está. Entonces tengo el vector A y el escalar o el número C, que puede ser un escalar, un valor cualquiera, 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces se hace lo siguiente, este escalar o este número, este C que pertenece a los reales, es un número, se multiplica a cada uno de los componentes de cada vector en las tres ejes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En las tres ejes. Eje X, eje Y y eje Z. Eje X, eje Y eje Z. A cada uno. Y una vez multiplicado, nuestro vector va a quedar de la siguiente manera. Eje X, eje y en el eje de las Zetas. ¿Está claro, chicos? Sí, 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 Inge. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario hasta ahí? ¿Alguien tiene algún comentario, chicos? ¿Duda? Estamos yendo, por si acaso, paso a paso, ¿ya? Esther, Sí, Inge. ¿está claro? Todo claro, Inge. Ok. Luis, Lucho, Todo claro, Inge. ok, continuamos. Ahora, como un ejemplo en particular de esto, podemos aquí ver en el ejemplo 1.3. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ya? El anterior que hemos explicado era acá de manera general, ¿ok?
Ahora, de manera específica, con un vector cualquiera, aquí nos damos un vector A, sus componentes son en el eje de las X 1, en el eje de las Y menos 2 y en el eje de las Z 3. Entonces, si yo lo multiplico por un escalar o por un número 3 a todo ese vector, yo voy a obtener los siguientes valores. Al multiplicar 3 por 1, 3. Ahí está el valor en el eje de las X al multiplicar. Y el otro, 3 por 2, 6. Pero como está por delante del 2, un signo negativo, sería menos 6. Y acá hay otro que es 3 por 3 en el eje de las Z. 3 por 3 es 9. Y ahí está el valor de 9. ¿Ok? Entonces, de esa manera se aplica cuando es un producto de un vector A por el número C o por un escalar C. Ahora, aquí en el punto 2 del tema, como segundo punto, podemos tocar lo que concierne a las propiedades generales de los vectores. ¿Cuáles son básicamente esas operaciones, no? En las propiedades generales de los vectores. Estas operaciones tienen propiedades análogas a las que tienen los números reales. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Si A, B y C son vectores, disculpen, chicos, está venteando mucho, aprieto mi puerta. Ya. Estas operaciones tienen propiedades análogas a las que tienen los números reales, ¿ok? Entonces, si A, B y C son vectores y A y B son números o escalares, números que pertenezcan a los números reales, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las propiedades que cumplen estos vectores? Son las siguientes. Como el punto 1. En las propiedades generales de los vectores, tenemos lo que concierne a la propiedad conmutativa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? A más B es igual a B más A. Es una propiedad que se utiliza en el álgebra básica. ¿Estamos de acuerdo? Es una propiedad conmutativa. Ahora, como una segunda propiedad de los generales de los vectores, tenemos lo que concierne a la propiedad asociativa de los vectores. A más B, que está asociado, más C, es igual a A más B, a la asociación de B más C. ¿Estamos de acuerdo? Esta igualdad se cumple. Esta igualdad. Esto es igual a esto. ¿Ok? Esa es la propiedad asociativa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En el punto 3 tenemos el elemento neutro, donde un vector cualquiera multiplicado por un elemento neutro, que es el muy común, que es el 0, es igual al mismo vector, ¿ok? No importa el orden que tenga, si está el elemento neutro delante o después, o se le suma al vector A. No importa el orden, porque aquí está primero el elemento neutro, luego el vector. Y en este caso, el vector está primero, luego el elemento neutro. No importa el orden, pero al hacer esa operación, al sumarle por un elemento neutro, básicamente nos va a dar el mismo vector. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es como si estuviera sumando 1 más 0, nos va a dar 1. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? No. Luis, No, Inge, está bien. ¿todo por sí? Sí, Ok, Esther, todo posible.
Inge. Se comprende, Inge. Ok. Muy bien. Seguimos. Y la propiedad número 4 es su inverso, ¿no? De este vector. Su inverso de este vector. El vector A, su inverso es el menos A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, acá tengo el vector A y su inverso que es el menos A. Al sumarle por su inverso, básicamente nos va a dar el vector nulo, que es el vector 0, ¿no? Es como estuviera sumando, a ver, un ejemplo en particular, 1 más menos 1 es 0, ¿no? Porque se anulan de signos opuestos, se cancelan. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Así que, Sí, ¿está claro eso? Del vector inverso, sí, sí. Sí, Inge. ¿no? Todo vector tiene su inverso, que es el menos del A, su vector inverso es menos A. No importa el orden, no puede estar primero el vector inverso, luego el vector. O si no, puede estar el vector y luego el vector inverso del mismo vector. Dice dado cualquier vector A, ¿no? Cualquier vector puede ser. Existe siempre su inverso. Ok, continuamos. Ahora, como número 5 tenemos la propiedad de la identidad del vector. Cualquier vector multiplicado por 1 nos va a dar el mismo vector. ¿Ok, chicos? Ese se llama la propiedad de la identidad. En el punto 6 tenemos lo que concierne la asociatividad en el producto, ¿no? De dos escalares o de dos números que pertenecen a dos reales al asociar ambos y multiplicar por un vector A cualquiera es igual al escalar A por al asociar el número o el escalar por el vector es igual. Es lo mismo decir que el valor que nos dé al asociar un vector por un escalar y eso multiplicado por otro escalar es igual al producto de los dos escalares asociados, eso multiplicado por un vector A. Esta igualdad también es verdad. Y esto se puede comprobar fácilmente dándonos un vector A cualquiera y dándonos valores cualesquiera. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Así que, Sí, ok. Más adelante vamos a ver algunos ejercicios de esto, ¿ok? Ahí estamos definiendo ciertos parámetros para que tengan idea de cómo funciona esto. ¿Ok? Más adelante vamos a ir viendo con ejercicios específicos ya, particularmente, cómo se operan esto. ¿Ok, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Esther? Sí, Inge, se comprende las propiedades. Ok. Ahora aquí, por ejemplo, tenemos lo que concierne a la propiedad número 7, que es la suma de dos escalares o de dos números multiplicado por el vector A. Entonces, aquí, por ejemplo, se ha distribuido, ¿no? El escalar por el vector A más el escalar por el mismo vector A. Se ha aplicado el
propiedad distributiva. Quiere decir, en otras palabras, que el valor que nos dé operando de esta manera nos debería dar el mismo al operar esto. Esa igualdad debería cumplirse, haciendo ejemplos particulares o de manera general. Otra propiedad que nosotros también en la de los vectores, como la propiedad general en el punto, como la propiedad número 8, tenemos lo que concierne a dos vectores, vector A y vector B, donde al distribuir, básicamente, el escalar por el vector va de esta manera. El escalar por el vector A, ahí está, más el escalar o el número por el vector B, y ahí está esto. Y esta igualdad también se cumple. Ahora, ¿cómo puede? Yo voy aquí, por ejemplo, he tomado una de las propiedades, que es lo que es la adición por el vector nulo. Entonces, vamos a demostrar cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, de manera general, acá, por ejemplo, tenemos el vector A. Sus componentes son A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Aquí estamos viendo una manera, una manera o sea, una explicación de manera general, ¿ok? No es específico, estamos haciendo de manera general. Entonces, como tenemos este vector A multiplicado o sumado, mejor dicho, por el vector nulo, se escribe de la siguiente manera. Este es el vector nulo. Y el vector nulo, como sabemos, sus componentes en los tres ejes va a ser 0, 0, 0. 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Ok? Entonces, yo le voy a sumar el vector nulo al vector A. Componente A, componente. Entonces, yo lo subo. A sub 1 más 0. Aquí está. A sub 1 más 0. Y el otro. A sub 2 más 0. Componente a componente. X con X, Y con Y, Z con Z. A sub 2 más 0. Y el último. A sub 3 más 0. Este es el último componente que es en el eje de las zetas. Al sumar A sub 1 más el vector nulo, va a dar el mismo A sub 1. Y el resultado final, ¿qué tenemos? Es este. Este es lo que obtenemos al final, ¿no? Y eso me corresponde, es básicamente al mismo vector. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿está claro cómo se ha hecho la suma de un vector A cualquiera sumado al vector nulo? ¿Está claro, Noemí? Noemí. Ok. Esther, ¿está claro cómo se ha hecho la propiedad de la suma por el vector nulo? Inge, ¿podría volverlo a repetir? No ha estado muy claro. Ok. No hay problema. Volvemos a explicar de nuevo. Estamos demostrando la propiedad número 3 en las propiedades generales de los vectores, ¿no? Donde el vector A sumado por el vector 0, que es el elemento neutro del vector, estamos demostrando esta propiedad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En la propiedad 3 estamos demostrando de los vectores.
Entonces, aquí yo me doy un valor de manera general para el vector A. ¿Está claro, chicos? Ya voy a dar un valor general del vector A. Aquí está mi vector A. Y también me voy a dar para el vector nulo, igual, lo mismo, como en el vector A. Un vector nulo cualquiera, donde los componentes de dicho vector es 0, ¿no? 0 en X, 0 en Y 0 en Z. Y lo mismo en el vector A. De manera general sería A sub 1 en X, A sub 2 en y A sub 3 en el eje de las zetas. Ahora, ¿qué hacemos para esto? Vamos a sumar de componente a componente. Entonces, acá están mis dos vectores. El vector A y el vector 0 o el vector neutro. O el elemento neutro. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es sumar de componente a componente. X con X. Entonces, yo le voy a sumar A sub 1 más 0. Y esa suma está aquí. Luego lo separo por una coma. Ese es en el componente de las X. Y el otro, en el componente de las Y. En el componente de las Y está el A sub 2. Y esto igual voy a sumar con el componente Y del vector 0, que es esta. Entonces, esa suma la tengo acá. Y por último, en el elemento o en el eje de las zetas, voy a tener esta operación. El A sub 3 más 0. Y en el componente de las zetas, la operación de la suma está acá. Al sumar A sub 1 con el elemento neutro o el vector 0 en el eje de las X, me va a dar el mismo A sub 1. Es como yo estuviera sumando 1 más 0, va a ser 1. 2 más 0 va a ser 2. Y 3 más 0 va a ser 3. Eso sería de manera específica, ¿no? Ahorita estamos explicando de manera general. Entonces, A sub 1 sumado el vector nulo va a ser al mismo componente X, que es A sub 1. A sub 1 más 0 va a ser A sub 1 en el eje de las X. A sub 2 más 0 va a ser igual a A sub 2 en el componente de las Y. Y en el componente de las Z, A sub 3 más el 0 más 0 va a ser igual a sub 3. Y esa componente está aquí. La operación del luego queda de la siguiente manera. Ahí está. ¿Y eso a cuál de los vectores corresponde? A este mismo vector. Entonces, esta propiedad se demuestra de esa manera. Se cumple, en otras palabras. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ahora está claro, Esther? Sí, ahora sí está claro. ¿Sí? ¿Alguien ya ha entendido o alguien tiene alguna duda hasta ahí, chicos, por favor? Yamil, Todo claro, Inge. Enrique, Se entendió, se entendió. Noemí, Noemí, Luis, Sí, que se entendió. ok. Continuamos, entonces. Ahora, como una nota, ya aquí abajo lo hemos anotado. Así, si los reales en 3 dimensiones con las 2 operaciones y estos 8 propiedades se convierte en un espacio vectorial tridimensional. Y los elementos de los reales en 3 dimensiones
en 3 dimensiones se llaman vectores, ¿no? Como nota estamos colocando por si acaso esto, ¿ok? Eso tengan en cuenta. Dice, así, si los reales si los reales ternarios con las 2 operaciones y estos 8 propiedades se convierten en un espacio vectorial tridimensional o un espacio vectorial en 3 dimensiones, y los elementos de los reales ternarios se llaman vectores, ¿ok? Ahora, la representación geométrica de los vectores se representa de la siguiente manera. Se representa de la siguiente manera, chicos. Ahí vamos a entrar en un momento. Ok, entonces, aquí tenemos la representación geométrica de los vectores. Sabemos, ¿no?, que todo vector o una línea recta básicamente es un segmento de puntos, ¿no?, bien consecutivos o bien seguidos, y eso es una línea recta. Entonces, un vector se determina por un punto inicial y un punto final. ¿Estamos de acuerdo, chicos? De un punto P a un punto Q le damos límite, ese es nuestro vector, y con una dirección, que es como una flechita, ¿no? La dirección del vector. Puede estar con sentido hacia arriba o hacia abajo. Este puede estar la flecha con el sentido. Ahorita, por ejemplo, en el gráfico que estoy mostrando, está con un sentido hacia arriba, pero en una forma diagonal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En una forma diagonal, que tiene un inicio que estamos colocando como un punto P y un estado final que es el Q. Este es el vector. Y aquí tenemos una representación más clara de un vector. Así se representa un vector. Un vector A es igual a P hasta Q, PQ. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Cómo se representa un vector? Sí, sí. Ok. Ahora, como ve, ¿cómo se representa un vector en el espacio tridimensional? Se representa de la siguiente manera. Por ejemplo, acá anteriormente hemos definido, ¿no? Un vector A tiene 3 componentes en los 3 ejes, X, Y Z. X, Y y Z, los 3 componentes. Quiere decir que nuestro vector está en el espacio. ¿Ok? Esto. Entonces los componentes A sub 1 está aquí, en este punto, A sub 1. A sub 2, ahí está, en el eje de las Y es el A sub 2. Y el A sub 3 en el eje de las Zetas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo grafico este vector? Va de la siguiente manera. Yo puedo determinar en esta escala del eje de las X con una línea. ¿Ok? Ahorita esta explicación es de una manera general, ¿ok? No estamos dando valores específicos, sino estamos dando valores de A sub 1, A sub 2 y A sub 3 de manera general. Entonces, ¿cómo se representa en las ejes cartesianas en 3 dimensiones un vector? Es la siguiente, en el X, Y y Z. Entonces, yo, por ejemplo, tomo un punto cualquiera, A sub 1, por decir, en el eje de las X. Entonces, yo trazo con puntos así consecutivos y eso hago coincidir que el valor que me dé en el eje de las Y's, ¿no? Entonces, yo hago coincidir ese punto. Por decir, si en el eje de las X, por decir, es 2 y en el eje de las Y's es 3, entonces, por decir, por este punto, por decir, es el 2. Lo voy a hacer más claro para que puedan entenderme. Por decir, ahí es el menos 2, digamos, en el eje de las X, ¿ya? Y en el eje de las Y es 3, digamos. El valor 3 está aquí. No es menos por si acaso, ¿ya? Es 2 nomás, que está en el positivo.
¿Ok? Es positivo por si acaso. Aquí. Esto es 2. Listo. Entonces yo con puntitos esto puedo trazar, ¿no? Tuc, 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 hasta aquí. En el 3 igual, del 3 hago con puntos. Tuc, 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 tuc. Ese es este es el puntito, ¿no? Y ahora en el Z por decir es 4 por decir. Entonces 4 digamos que es este mismo punto del A sub 3 por decir. Este es el 4. Positivo. ¿Ya? 4. Entonces, en 3 dimensiones yo esto puedo trazar, ¿no? Igual con puntos. Tuc, 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 tuc. Entonces, mi punto, ¿dónde se va a encontrar? Como está en el espacio, es como estuviera flotando, ¿ya? ¿Ok, chicos? No puede estar aquí, ¿no? Si yo le coloco este puntito que está aquí, que estoy mostrando, acá, puedo decir que en el eje de las zetas el valor de A sub 3 es 0, pero en realidad es 4, ¿no? Si fuera 0, sería en este plano, en el plano XY. Pero como tengo valores en las 3 ejes, entonces está en el espacio, es como si estuviera flotando ese puntito. Por eso es tridimensional, chicos. Eso tienen que entender, es tridimensional. ¿Por qué? Porque tengo valores en las 3 ejes, en el eje de las X, en el eje de las Y y en el eje de las Z. Y por eso el punto es como si estuviera flotando aquí. ¿Ok? Y siempre tiene que partir para trazar ese vector del origen. El origen es acá, ¿no? En esta intersección, donde están los puntos iniciales de cada vector, bueno, de cada eje, claro, el punto inicial del vector A, ¿ok? Entonces, este es el punto inicial y el punto final. Y el puntito donde tiene que llegar al punto final es lo que está flotando, este punto. ¿Ok? Por eso es que este punto es lo que concierne al A sub 1, A sub 2 y A sub... En realidad, a ver, no lo voy a escribir, no se puede escribir con el mouse, disculpen chicos. Este valor, los 3 puntitos o los componentes del vector A representan este punto, ¿ok? Este punto es lo que concierne A sub 1, ¿cuánto hemos dicho que era? 2, ¿no? A sub 2 es 3 y el A sub 3 es 4. A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y este punto es esta agrupación. ¿Ok? Es como un punto que flota en el espacio, ¿ya? Como es en 3 dimensiones, por eso es que es tridimensional. Tienen que imaginarse que este punto está ahí, flotando, ahí, entre los 3 ejes. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Cómo se representa un vector en 3 dimensiones? Sí, Inge. Sí, ¿no? Es como en un cuarto, ¿no? Donde un cuarto, puedes ver una de las esquinas y la pared que distribuye uno que es perpendicular, que sube hasta el techo, y el otro que es lo que mide la área de tu cuarto, es lo mismo, ¿no? Es como esto fuera la esquina de tu cuarto. Y esta es la pared, y el otro pared es esta. Más o menos tienen que utilizar mucha imaginación, chicos, en la parte de espacio vectorial. ¿Ok? Esther, Inge, tienen que utilizar mucha imaginación en se lo que comprende, concierne. Inge, ¿No ve? Este es, por tanto ejemplo, la como si... gráfica, ¿Perdón? todo, Inge. ¿Está claro? Se entiende, sí, 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 se Ok, comprende. ok. Luis, Bueno, yo no entendí la parte ¿cuál? vectorial espacial donde dice, bueno, donde hizo los ejemplos, ahí me perdí. Esta Por parte, ejemplo, puso esta la parte. imaginación que usted dijo, sí, entendí. Ok, ¿cuál es donde te has perdido? Eso quiero que me expliques. ¿Qué punto? Ah, bueno, donde puso, Hola, hola. No te escucho claro, Luis. como ejemplo los números, si es necesario hacerlo o está... A ver, voy a retroceder. Hola, ¿me escucha, Inge? Sí, le escucho. Ahora sí, dígame. Inge, lo que cuando puso como ejemplo los números, ahí me perdí.
Ah, ya, acá en en el gráfico, ¿verdad? Sí, 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 exacto, en el Ah, gráfico ya. donde... Esto A sub 2 es de manera específica, te estoy mostrando, Luis, ¿ya? Esto es de manera Ah, general. El A sub 1 es de manera general que les he mostrado. Este A sub 2 es de manera general. Un valor arbitrario, como es decir, estamos tomando. ¿Ok? ya de ¿Me entiendes? acuerdo. ¿Me entiendes? Sí, 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 ¿Ya? sí, Estos son y el valores valor, arbitrarios de manera general que estoy tomando. Entonces tú tienes que imaginarte que estos valores, por decir yo, tú te puedes imaginar que este valor arbitrario puedes colocarlo vos un 4 por decir. Cualquier valor tú puedes darle. ¿Me dejo entender? ya, ya. ¿Ya? Sí, Yo ya. puedo darle, yo lo estoy dando ahorita a mi criterio, cualquier valor. Por eso es arbitrario. Yo tomo un valor cualquiera. No tú puedes tomar aquí, por decir 5, aquí puedes tomar 3, aquí puedes tomar un 1. ¿Me dejo entender? Ya, de acuerdo, Inge, ya. ¿No Ahora ve? sí entendí Ahora está claro, ¿no ve? Yo me estoy dando yo un arbitrario. valor arbitrario, ¿no? Por eso he dado 2, 3, ¿no ve? No, este es Sí, lo que sí, ahorita al inicio te he explicado, este era de manera general lo que está a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Pero cuando ya se va a dar valor como anterior, un ejemplo que hemos hecho en la operación de los vectores, con ejemplo en particular, dando valores ya a estos, ¿no ve? No sé si te acuerdas, sí. ¿no ve? Entonces así puedes dar tus valores para poder dibujar tu vector en el espacio. Tiene que estar flotando este puntito que ahorita estoy señalando con el mouse, es esto, los Sí. tres valores corresponde a eso, esto, en el X, y Z. Es Ya. como en el mismo, como llevábamos antes. No sé si te acuerdas, has llevado física 2, ¿no? Eje de las X, eje de las Y. Este es Y, por decir. Este es X, ¿no? Si yo tengo un valor en el X, un valor de 2, y si yo tengo un valor en el eje de las Y de 3, entonces mi trazo de mi vector, ¿dónde va a ser? Ahí va a ser, ¿no? Donde este puntito va a ser 3, Dos. exacto. Es lo mismo este puntito, pero esto ya es en tres ejes, X, Y Z. Este es un punto en el eje de las X, Y, solamente de Y. ¿Por qué? Porque mis ejes cartesianos solo son dos, X, Y. ¿Estamos de acuerdo, Ya Lucho? entendí. ¿Ahora está claro? Sí, sí, Ok, sí, Inge, ya entendí. Lice, dígame, Enrique. ahora, si nos dieran un valor negativo, sería lo contrario, ¿no? Del Claro, vector. aquí el lado negativo del eje de las X o de las Y, del eje de las X va a ser, ¿dónde va a ser? Va a ser aquí, ¿no? ¿Sí o no? Ujú. ¿Estamos de acuerdo en sí qué? Sí. En el eje de las Y, los valores negativos van a ir aquí. Y en el eje de las Z, los valores negativos, ¿dónde van a ir? Ahí. Abajo. Ya, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok. Ok, y este es el vector, ¿no? Que hemos dicho, ¿no? Del origen del vector y el punto final, que va a ser este. Este es el vector A, que tiene, este puntito corresponde a estos tres valores en los tres componentes. Continuamos. Ahora, aquí tenemos algunas representaciones gráficas también de los vectores, ¿no? Por ejemplo, este es un vector cualquiera A, ¿ok? Cuando su inverso sería menos A. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta flechita o con este vector? Va a cambiar de sentido. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, la flecha va a estar con la vista hacia abajo, ¿no? Cuando es su inverso. Cuando se le multiplica por menos 1, por un valor de menos 1, básicamente cambia de sentido la flecha.
¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí, Ok. ¿Está claro, Luis? En que me he perdido. Oh, ya. Me han molestado ya. Ya. No, no hay problema. Ya, si tenemos, digamos, un vector cualquiera, está, digamos, en la en esta posición, lo que estoy mostrando aquí con mi mouse, ¿ya? Está en esta Ya, posición. ya. Si yo lo multiplico por -1, ¿qué va a pasar con este vector? Va a cambiar de sentido, ¿no? Estaba inicialmente con el sentido hacia arriba. La flechita está mirando hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ya? Y cuando se le multiplica por -1, este vector va a cambiar de sentido. ¿Por qué? Porque ya es menos a. Entonces, ¿qué es lo que pasa el vector del vector? Va a cambiar de sentido y la flechita ya va a estar hacia abajo. ¿Ahora está claro, Luis? Sí, ahora sí entiendo. Ok. Ahora, acá, por ejemplo, ¿cómo se interpreta de manera geométrica una suma de vectores? Acá está. Aquí, por ejemplo, tengo un vector A y tengo un vector B. ¿Ok? Al tener ambos vectores, la suma sería esto. ¿Ok? Ese sería el vector suma de A más B. B. ¿Está claro, chicos, eso? Sí. Es como yo estuviera recorriendo este vectorcito, por esto estoy con puntito aquí, mira. Este vector es como yo lo estuviera recorriendo hasta aquí. ¿Ya? Entonces la suma va a ser esta. La diagonal que trace del punto inicial del vector B con el punto, hago coincidir con el punto final del vector A. ¿Está claro, chicos? Esther, Sí, Esther, se comprende. Inge, se comprende. ok. Entonces, de esa manera, geométricamente, se puede hallar la suma de dos vectores. ¿Ok? Ahora, si un vector A, cualquier en esta figura que se muestra en la figura 1.5c, que es esta, tengo un vector A cualquiera, es esta, por decir. ¿Ok? Si yo lo multiplico a este vector por un escalar o por un número C cualquiera, pero tiene que ser diferente de cero, ¿ya? O sí, diferente de cero, pero siempre que sea mayor o, sí, mayor a cero, en otras palabras. ¿Ok? Al multiplicarle al vector A, ¿qué va a pasar? Si es 1, por decir el C, el escalar C, si es 1, el tamaño no va a aumentar, ¿no? Va a ser el mismo tamaño. Porque al multiplicar cualquier vector por 1 nos va a dar el mismo vector. Pero si es 2, sí va a aumentar el tamaño del vector. Por eso aquí la flecha yo lo he trazado un poco más grande, para que haya esa diferencia cuando es este C mayor a 1. ¿Está claro, chicos? Así que, sí, dice, está claro, ¿no ve? Si yo sí, lo multiplico a este vector por 2, por decir, obvio que el tamaño de este vector ya no va a ser lo mismo. Va a ser el doble, ¿no? Por eso aquí yo ¿cómo se dice? He dibujado más grande que el de inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier vector multiplicado con un número que es 2, 3 o 4, el tamaño va a incrementarse. ¿Está claro, chicos? Sí, Sí, Inge, se comprende. ok. Continuamos.
Ahora, aquí en esta gráfica, en la figura 1.6D, aquí vamos a mostrar lo que concierne a la diferencia de un vector, ¿ok? La diferencia de este vector va a ser lo siguiente. Esta es la diferencia de un vector A menos B. Entonces yo tengo un vector A, aquí está, y un vector B. ¿Ok? Entonces, el anterior, lo que era, que hemos dicho que era la suma de un vector, era una diagonal de esta manera, ¿verdad? Entonces, la diferencia va a ser en el sentido contrario. Va a ser esto la diferencia de ese vector, de A menos B. El anterior que hemos trazado era la suma. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Era la suma de dos vectores. Pero cuando es la diferencia es esta. ¿Está claro, chicos? Lucho. Luis. Lucho. Inge, ¿Está Inge, claro? una vez más, ¿podría explicar una vez más, por favor? Ok. Para la diferencia de vectores se toma o se traza la línea de la siguiente manera. Aquí yo tengo un vector A, ¿ok? Y aquí tengo el vector B. Entonces, mi diferencia de ambos vectores va a ser esta. Ese es el A menos B. La diferencia del vector A menos B. ¿Ok? Ahora, otra manera de interpretar de la diferencia de estos dos vectores es la siguiente, que este vector cambie de sentido, ¿no? Hemos dicho, ¿no ve? Cuando cambie de sentido, quiere decir que es menos B. Entonces, en este caso, ese vector B le hemos cambiado de sentido, por eso lo he hecho aquí con un color rojo. Ha cambiado de sentido y la diferencia va a ser este vector. Esa es la diferencia, A más menos B. Es como este vector, yo lo llevará aquí, por esta con puntitos aquí, tuc, 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 ¿no? Puntos seguidos, es como yo lo moviera, track, lo hago coincidir aquí, y mi diferencia va a ser esta. De ambos vectores, la diferencia de A más menos B. Otra manera de interpretar la diferencia de vector es esa también. Ahora está claro, Luis. Lucho. Luis. Sí, sí, sí. Ok. Hasta ahí vamos bien. Eso es bueno. Ok. Quique, ¿está claro? Enrique. Sí, todo claro. Ok. Continuamos, chicos. Aquí abajo lo que está escrito es básicamente lo que hemos explicado, ¿ok? Aquí abajo lo que está escrito es básicamente lo que hemos explicado. ¿Ok? Ese es lo que anteriormente hemos explicado los gráficos, ese mismo está escrito aquí. Ahora, chicos, no se preocupen. Ahorita, por ejemplo, yo estoy grabando esta clase. Entonces, pueden leerlo y repasar. ¿Ok, chicos? Pueden leerlo o pueden verlo, mejor dicho. Yo voy a subir a YouTube este video de esta grabación de esta clase. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Está claro, Esther? Ok, yo lo voy a Sí, subir está súper bien. Ok, buenísimo. Carla, ¿ya estás en sala?
Carla. Hola, hola. ¿Me copias, Carla? Ok, chicos, continuamos. Hasta 3:15 ahorita. Voy a parar en 3:15, ¿ok? De ahí vamos a volver a entrar de nuevo, ¿ok? Para que no se vuelva muy aburrido y muy monótono la clase. Vamos a parar a las 3:15. ¿Está bien, chicos? Ya, Inge, está bien. Ok. Casi me duermo. Continuamos. Ahora nos vamos a lo que concierne a una longitud de un vector o el módulo de un vector. Entonces, ¿cómo se define la longitud de un vector? Se define de la siguiente manera. La longitud o módulo del vector A, ahí están los componentes, en los reales ternarios, está dada como el escalar simbolizado por el vector A entre líneas, que es el módulo de cómo se simboliza de un vector. Y esto nos va a dar un número. Un número, ¿no? Es el número y calculada por de la siguiente manera. Como tenemos los valores tanto en el eje de las X, eje de las Y y eje de las Z, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, todo eso elevado a una raíz cuadrada nos va a dar el módulo del vector A. ¿Está claro, chicos, cómo se calcula la longitud o el módulo del vector? ¿Está claro, chicos? Sí, Se va Ok. comprendiendo. Ahora, esto geométricamente se puede observar, ¿no? Cómo es el tamaño de este vector, ¿ya? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en este gráfico, claramente se puede observar cuál es el módulo. El módulo es el tamaño de este vector, desde el origen hasta el punto final. Este es el módulo. El tamaño nos muestra cuánto mide, en otras palabras, ¿no? Este vector. Y nos va a dar un número. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Ahora, podemos también decir que cuando un vector tiene módulo 1, se llama vector unitario. O sea que el módulo de este vector te va a dar 1, entonces quiere decir que tu vector es vector unitario. Entonces, ¿cómo se definen los vectores unitarios? Los vectores unitarios en las tres ejes que son I, J, K, porque los vectores unitarios se denominan como IJK, ¿no? En las tres ejes. En el eje de las X es I, en el eje de las Y es J y en el eje de las Z es K. Aquí es I, J y K. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son sus componentes? Si es un vector unitario. ¿Cómo se puede distinguir, por ejemplo, si es un vector unitario o no? Simple. Cuando te da un vector cualquiera, por decir, aquí, por ejemplo, cuando es un vector unitario en el eje de las X, el valor de X toma el valor de 1. Y en el eje de las Z, o mejor dicho, de las Y va a tomar el valor 0 y en el valor de las Z, 0. Ese es un vector unitario en el eje de en las tres ejes, en el IJK. Este es en el I, J y K. Cuando está tu vector unitario en el eje de las Y, que está simbolizado por J, va a tomar el valor de 1 en el eje de las Y. Y cuando es en Z, va a tomar el valor de 1 en el eje de las Z. ¿Ya? I, J, K. Esos son los vectores unitarios. Estos valores tienen en cada uno de los componentes, ¿ya? X, Y y Z. ¿Ok? Y esto básicamente se utiliza para simplificar en algunos casos los cálculos
y por ser también, a veces son generalmente son muy utilizados, ¿no? Frecuentemente, y se simbolizan de la siguiente manera. Aquí, eso es lo que estaba diciendo. Aquí está, ¿no? Y J, K. Ahí están los tres, en los tres componentes, los vectores unitarios. ¿Ok? ¿Qué hora tienes, Esther? Ya son las 3:11, Inge. Ok, la paramos un momento. ¿Cuánto tiempo de descanso nos damos? ¿5? ¿10? 1 hora. 10, Inge, ¿te parece? Ya. Ok, ahorita es que era dicho 11, ¿no ve? Sí, Inge. Ok, 21, entonces empezamos. Ok, chicos, voy a parar la grabación. Ok, Listo, Inge. listo.